Hola a todos, mi nombre es Daniel, soy estudiante de sexto semestre de la materia de investigación de operaciones y en esta ocasión voy a explicarles en qué consiste el método Dual Simplex. Bueno, para comenzar o para ejemplificarlo tenemos el siguiente problema, el cual pues tiene estas restricciones, dos de mayor o igual que y una de menor o igual, lo cual es óptimo para poder utilizar este método, ya que como sabemos necesitamos diferentes variables no básicas dependiendo de las restricciones que se nos presenten. Por lo tanto, vamos a necesitar aquí solamente variables no básicas de holgura y en este caso vamos a utilizar de exceso. Entonces, pues vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer pues es igualar nuestro problema. Bueno, entonces en esta parte de aquí ya hicimos igualdades nuestro problema, quedando de la siguiente manera, más o menos. En esta parte, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, agregamos nuestras variables, tanto holgura, en este caso al ser menor o igual, y de exceso al ser mayor o igual que. Por lo tanto, realizamos nuestra primer tabla, en la cual podemos observar que se encuentran en la columna x4 y x5 que corresponden a unas de exceso, lo cual es contradictorio porque generalmente están excluidas en esta zona. Sin embargo, el método simplex nos permite disfrazar, por así decirlo, estas variables de exceso para que puedan entrar aquí y poder resolver el problema. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es pasar de esta expresión, lo vamos a acomodar en la tabla. Por ejemplo, en el caso de la fila de z, vamos a poner en el valor de x1 menos 2. En el caso de x2 menos 1, al no tener x3, x4 ni x5, bueno, su valor es de 0. Y está igualada también a 0. En el caso del renglón de x3, o la fila de x3, correspondería a 40, a 30, a 1, porque tenemos 1 en x3, no tenemos x4 ni x5, por lo tanto su valor es 0 y 600. Por otra parte, para x4, aquí es donde aplicamos el método simplex o este disfraz del que hablábamos en un inicio. Entonces, para poder utilizar aquí las variables de exceso, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 toda la fila. De esta manera, parecerá que tenemos aquí otras variables de holgura, cuando en realidad son de exceso. Esto lo vamos a corregir más adelante en el método. Entonces, ya tenemos nuestra primera tabla. Ahora, para poder continuar, vamos a escoger primero nuestro criterio de salida y después el criterio de entrada. El criterio de salida corresponde a la fila y el criterio de entrada a la columna. Para elegir el criterio de salida, vamos a elegir la fila que contenga del otro lado de la igualdad el valor más negativo. En este caso, el único negativo pues es menos 3. Entonces, este va a ser nuestra fila de salida. Por otra parte, para elegir nuestro criterio de entrada, lo que tenemos que hacer es dividir la fila de z entre nuestro criterio de salida. En este caso, los únicos valores que podemos considerar como tal sería el de x1, ya que 2 entre 1 pues es 2, y x4, porque pues 0 entre 1 es infinito. En los demás casos se presenta una indeterminación, por lo que, bueno, tenemos que elegir entre estos dos como nuestro criterio de entrada. Sin embargo, pues nos vamos a decantar por x1, ya que, como podemos observar, x4 es nuestro criterio de salida, por lo que no puede ser también nuestro criterio de entrada. Así que la única opción que nos queda es x1. Entonces, con esto podemos ya continuar. Simplemente tenemos que hacer ahora una versión revisada, aplicando ahora nuestros criterios de entrada y salida a una nueva versión de esta tabla.
Para ello primero vamos a utilizar o vamos a pasar nuestra fila de salida, que para hacerlo tenemos que multiplicar por menos 1 toda la fila para que nuestro pivote se vuelva un 1 positivo. Esa es la única condición que tenemos que considerar para poder utilizar esta fila, que va a ser nuestra fila pivote, por así decirlo. Entonces lo hacemos y nos queda de la siguiente manera. Ahora, para poder continuar y hacer el llenado de la tabla, tenemos que seguir la fórmula, la cual les voy a escribir aquí. Muy bien, entonces aquí ya anoté la fórmula que vamos a utilizar para hacer el llenado de nuestra tabla revisada, el cual consiste en la multiplicación de nuestra ecuación pivote, que en este caso sería este de aquí, por el valor anterior de nuestro renglón. En este caso vamos a hacer el de z, entonces correspondería al menos 2. Y la multiplicación de estos dos valores se lo vamos a restar a nuestro valor anterior. En este caso sería de toda nuestra fila de z, la cual entonces quedaría de la siguiente manera. La voy a anotar aquí para que sea un poco más claro. Entonces, como bien lo mencionábamos, espero que no esté haciendo mucha sombra y que se pueda ver claramente. Aquí está representado lo que les acabo de explicar con la fórmula, que es el valor anterior de nuestro renglón con nuestra ecuación pivote y esta es la multiplicación, perdón, y este es nuestro valor que corresponde a nuestro renglón. Entonces, al hacer esta multiplicación tenemos que 1 por menos 2 pues es menos 2, menos por menos es más, entonces menos 2 más 2 pues nos da 0. Y así continuamos con cada uno de los valores y con cada una de las filas. Entonces en nuestro cuadro nos queda de la siguiente manera. Y bueno, así nos queda nuestro cuadro ya revisado, nuestra versión revisada, y podemos observar que aún no eliminamos todos los negativos de este lado de la igualdad, por lo cual vamos a realizar nuevamente lo que ya habíamos hecho en nuestra primera versión del cuadro. Entonces, ahora solamente tenemos este valor negativo, por lo cual vamos a elegir esta fila como nuestro criterio de salida y vamos a efectuar lo mismo que hicimos anteriormente para definir nuestro criterio de entrada. Vamos a dividir la fila de z entre nuestro criterio de salida. Al hacer esta división podemos observar que, bueno, los únicos valores que pueden, o los únicos criterios que pueden entrar es x2 y x4, ya que la división de la fila de z correspondiente a nuestro criterio de salida nos da 1 en ambos casos. Sin embargo, en esta consideración vamos a elegir a x2, ya que es uno de los valores que buscamos obtener, por lo cual tiene mayor prioridad que x4. Así que vamos a elegir a x2 como nuestro criterio de entrada. Al hacer esto, volvemos a tener aquí el caso de nuestro pivote, por lo que va a ser necesario volver a multiplicar por menos 1 toda esta fila para que nuestro pivote se vuelva positivo y poder efectuar una vez más, como lo hicimos anteriormente, una versión revisada de esta nueva tabla, la cual queda de la siguiente manera. Nuestra versión revisada de nuestra tabla nos queda de la siguiente manera y podemos observar que en z tenemos valores negativos. Recordemos que cuando buscamos maximizar o cuando el problema habla de maximizar, buscamos que en z solamente haya valores de 0 o positivos. Entonces, al ser negativos, todavía no es adecuada esta tabla, por lo cual vamos a hacer otra versión revisada. Sin embargo, aquí ya no vamos a utilizar el mismo método que veníamos realizando de primero identificar el criterio de salida y después el de entrada. Ahora, al ya no tener de este lado ningún valor negativo y al quedar descubiertas nuestras variables de exceso, podemos identificarlas aquí en x4 y x5, ya son negativas. Entonces
podemos ahora utilizar el método simplex normal, el que ya todos conocemos, para hacer la versión revisada de esta tabla. En ese caso, primero identificamos nuestro criterio de entrada, que bueno, en este caso sería este, ya que vamos a utilizar el valor más negativo, que sería, bueno, menos 4, y para identificar el criterio de salida tenemos que dividir los valores que tenemos de este lado de la igualdad entre nuestro criterio de entrada. Entonces, para ello, pues podemos identificar que al ser estos negativos, pues no participan, y la única opción que nos queda disponible es x3. Por lo tanto, esta va a ser nuestro criterio de salida. Al identificar estos dos criterios, simplemente basta con utilizar el mismo método que hemos utilizado en las tablas anteriores para hacer una versión revisada de nuestro cuadro. Y bueno, así queda ya la versión revisada. Podemos identificar que en z ya no tenemos valores negativos, que todos son 0 o mayores a 0, por lo cual podemos definir que esta ya es válida, ya es aceptable, por lo que estos son los resultados finales. Podemos decir entonces que tenemos una maximización en z de 24, un valor en x1 de 6, de x2 de 12, y bueno, si gustan corroborar estos resultados, lo pueden hacer simplemente sustituyéndolos en el problema inicial y pues que coincidan los valores. No lo vamos a hacer en esta ocasión por efectos de tiempo, para que no sea demasiado largo este video, y pues si llegaste hasta acá te agradezco muchísimo por tu tiempo y por tu atención. Que tengas un buen día.